Muy buenas tardes, estimados hermanos. Bueno, hoy empezamos de lleno el capítulo 1 de Primera de Pedro. Más allá de la cantidad de texto que vamos a ver, que es el 1 y el 2, el contenido en su expresión va a ser mucho mejor para entender lo que el apóstol Pedro nos escribió. Vivir como si hubiera nacido de nuevo. Así es lo que hemos denominado el estudio de hoy. Y leemos el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Hemos leído Primera de Pedro 1, del 1 al 2, vivir como si hubiera nacido de nuevo, parte 1. Y antes de ingresar, le vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar este estudio de esta noche. Muy bien, amada iglesia, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, por ese hermosísimo tiempo de comunión, de estudio de tu bendita palabra. Que tu Santo Espíritu nos ministre a través de este estudio y dirija, Señor, a tu siervo para que pueda transmitirnos, Señor, de la mejor forma. Por el mérito de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Vivir como si hubiera nacido de nuevo, capítulo 1, verso 1 y 2 de Primera de Pedro. El texto en este comienzo habla del autor, Pedro. Petros significa roca, en su nombre Simón. Desde el hebreo, el que escucha, significa. También es llamado Cefas, desde el griego, roca. En Juan 1:35 al 42, como referencia, si usted quiere buscarlo, Juan 1:35-42, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Verso 39 de Juan 1. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hemos leído Juan 1:35-42 como referencia al nombre de Pedro en este comienzo de versículo 1 de capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro fue discípulo de Juan Bautista, fue presentado por su hermano Andrés como referencia a Juan 1:41-42, simplemente como referencia. La vida de Pedro la presentamos en 3 etapas. Primero, en primer lugar, el período de formación expuesto en los evangelios. En estos años de relación con el Maestro aprendieron a conocer a Cristo y a conocerse a sí mismo. La triple negación del presuntuoso apóstol puso fin a ese período cuando Jesús encontró con su discípulo en el mar de Tiberias, puso a prueba a Pedro, haciendo 3 preguntas y restableciéndolo después en el apostolado, allí en Juan 21:15. 2. Al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, se expone el segundo período durante el cual Pedro condujo a la iglesia con audacia, firmeza en su caminar, llevó a los hermanos a reemplazar a Judas por un discípulo que hubiera conocido al Señor.
en Hechos 1:15 al 26. Después del derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Pedro explicó el sentido de este milagro a la muchedumbre de judíos reunidos en Jerusalén. Fue el principal instrumento en la curación del paralítico y se dirigió acto seguido al Sanedrín. Amonestó a Ananías y a Zafira. El gran discurso que pronunció en el día de Pentecostés abrió a los judíos la puerta de salvación. Pedro, el apóstol, le abrió asimismo a los gentiles al dirigirse a Cornelio y a los que estaban en su casa, Hechos 10, haciendo así uso de las llaves de que Cristo le había hablado, Mateo 16:19. Tercero, periodo queda marcado por un trabajo humilde y perseverante, revelando en las dos epístolas de Pedro, una vez hubo echado los cimientos de la iglesia, abandonó el primer plano y trabajó desde la oscuridad para expansión del Evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Desde entonces desaparece en la historia y es Jacobo quien aparece dirigiendo la iglesia de Jerusalén, y tenemos muchos versículos referente a esto, Hechos 12:17, Hechos 15:13 y otros. Pablo se dirige a los gentiles, como Gálatas 2:7, y Pedro, apóstol de la circuncisión, en Gálatas 2:8, anunció el evangelio a los judíos de la diáspora, dejó Jerusalén a Jacobo y el mundo grecorromano a Pablo, y la última mención que se hace en el libro de los Hechos, capítulo 15, lo presenta en el concilio de Jerusalén, defendiendo que los gentiles debían ser admitidos en la iglesia y defendiendo asimismo la libertad evangélica, postura esta que prevaleció. Pedro el apóstol es mencionado en Gálatas 2:11 a propósito del incidente en Antioquía. Es posible que estuviera en Corintios, según referencias, y en la ribera del Éufrates o en Babilonia. Hemos de comprender allí más adelante en 1 de Pedro 5:13, acompañado de su esposa, prosiguió sin duda sus viajes misioneros, finalmente glorificó a Dios en su martirio. Pedro nos es conocido, el apóstol, solo por las anteriores menciones y por sus dos epístolas, donde trasluce su humildad y tacto. El apóstol Pedro respalda la autoridad de Pablo y Judas y exhorta a sus lectores a permanecer firmes en la fe que comparten con sus hermanos. Visto a lo largo de los evangelios, de Hechos y de las epístolas, el carácter de Pedro el apóstol no se contradice nunca. Este hombre de acción tiene los fallos propios de su cualidad, que son inmensas. El entusiasmo era constante a su persona, transformado por el Espíritu de Cristo. Pedro el apóstol señala por su amor a su maestro, por su caridad y por su clara percepción de las verdades espirituales. La vida de este discípulo está plasmado de enseñanzas, donde vamos a verlo. Escrito sondean las profundidades de la experiencia cristiana y alcanza la más alta cumbre de la esperanza. La historia no añade mucho a lo que sabemos de Pedro el apóstol por el Nuevo Testamento. Hay buenas razones para admitir la tradición que afirma que Pedro fue crucificado en época en que Pablo fue decapitado hacia el año 68 después de Cristo. Jesús había predicho el martirio de Pedro en Juan 21:19. No es imposible que hubiera sufrido el martirio en Roma. Su vida ha subido múltiples de leyendas, escritos apócrifos muy antiguos debido a los epionites, una secta herética que persistió en el siglo I hasta el 7 después de Cristo, y extiende una leyenda de que Pedro había sido obispo de Roma durante 25 años. El examen atento de esta minuciosa leyenda fue desmentida.
Por lo que respeta el papel de atributo a Pedro por la Iglesia de Roma, se debe examinar qué es lo que realmente dice en el Nuevo Testamento referente a esto. Primero, la interpretación de la palabra. Tú eres Pedro, allí en Mateo 16:18. Es dada por el mismo apóstol. Hay solamente una roca fundamental, que es Cristo. Los creyentes son las piedras vivas que viven a ser edificadas sobre este único fundamento básico. Y Pedro, el primer confesor del nombre de Jesucristo, fue la primera de esas piedras individuales. El apóstol desarrolla el mismo pensamiento en Hechos 4 del 11 al 12. El apóstol Pablo confirma esta enseñanza. Cristo es la piedra angular del templo espiritual del Señor. Los apóstoles en plural y los profetas son su fundamento sobre el que son edificados los creyentes, como referencia Efesios 2 del 20 al 22. Tercero, Pedro, el apóstol, jugó un papel histórico capital al abrir la puerta del Evangelio a los judíos el día de Pentecostés y a los gentiles en casa de Cornelio, Hechos 2:10 y Hechos 14:27. Por otra parte, el poder de atar y desatar no le fue dado solo a él, sino también a los discípulos. Desde entonces los cristianos proclaman en todo lugar el perdón de los pecados que Dios concede en Jesucristo. Cumplen la función de embajadores en Cristo, aportando vida, pero también muerte, porque quien los rechaza, rechaza al mismo Señor, en Lucas 16 como referencia. Cuarto, Pedro el apóstol lo vino a ser cabeza de la iglesia, ni vicario de Cristo. Si bien juega un importante papel en primer plano en el inicio de Hechos, después desaparece. En el concilio de Jerusalén, él dio su consejo, pero fue Jacobo quien intervino de manera decisiva. La resolución final fue tomada en nombre de los apóstoles, de los ancianos, de los hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, allí en Hechos 17:5, versos 13, versos 22 y 28. Esto hemos analizado en su tiempo. En el relato de Lucas, el apóstol Pablo ocupa desde entonces el primer lugar, y Pedro el apóstol es simplemente uno de los tres columnas de la iglesia, podríamos decir, mencionado en Gálatas 2:9, siendo el mismo apóstol Pedro citado después por Jacobo. Claro que la doctrina del Nuevo Testamento es que solo el Señor Jesucristo resucitado es la cabeza de la iglesia y que jamás rendiría su sacerdocio, que es intransmitible. Quinto, además, el apóstol Pedro no fue obispo de Roma durante 25 años, no pudieron haber sido un primer papa. Su muerte tuvo luego alrededor del año 68, por lo que hubiéramos debido a llamarse en Roma desde el año 43, lo que es imposible en base del Nuevo Testamento y todas sus evidencias escriturales. Escribiendo, valga la redundancia, los romanos alrededor de los años 57 al 65, el apóstol Pablo hace saludar a 30 personas de su comunidad, entre las que no figura Pedro, allí en Romanos 16. Se trata de Priscila y de Aquila y de la iglesia que está en su casa, Romanos 6:5. Pablo el apóstol no hubiera escrito de esa manera si se tratara de una iglesia fundada por Pedro. Cuando Pablo llegó a Roma en el año 60, se encontró con los judíos de allí, no sabían nada del Evangelio, y otra vez Pedro no es mencionado en Hechos 28:15. Su nombre no figura tampoco en la epístola de la cautividad ni en la segunda de Timoteo, escrita poco antes de su muerte, hacia el año 68. Sexto, finalmente el apóstol Pedro, con toda su cualidad y su experiencia, ni era infalible ni tenía una autoridad superior a lo de los otros apóstoles.
En Antioquía el apóstol Pablo lo resistió cara a cara porque era de condenar. Acerca de ese incidente, el apóstol Pablo habla de miedo a los hombres, de simulación e incluso de hipocresía y de un andar no recto ni conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas 2, 11 al 14 como referencia. Sin embargo, el apóstol Pedro es una de las más grandes figuras, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Su vida entera fue consagrada al Señor desde el día de su llamamiento. Su ardor, celo por el Señor, su perseverancia, humildad, mansedumbre, su cuidado de la grey del Señor, su afán por predicar las buenas nuevas de la salvación de Dios, todo ello ampliamente testificado en la Escritura, nos da una belleza imagen de discípulo consagrado y constituye una vida a estudiar, a un ejemplo a seguir, así nos dice este comentario. El verso continúa, estamos en el verso 1, dice apóstol de Jesucristo, verso 1 de primera de Pedro. Desde la ascensión de Cristo, los discípulos quedaron con la mirada de sus ojos pegados al cielo, diríamos, como pidiendo que volviera el Señor, y estos mismos juntos en el aposento alto, con más de 120 personas y en espera por el Espíritu Santo, porque así fue el mandato por el Señor Jesucristo. Luego de 10 días de la ascensión del Señor y a 40 de la Pascua, el Espíritu Santo vino, y así leemos en Hechos 2, verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, esto significa derramamiento del Espíritu, y desde el Antiguo Testamento es conocido como la fiesta judía de la cosecha. Seguimos en el texto del versículo 1 de Hechos 2, como referencia a la segunda parte de Primera de Pedro 1, y dice y sigue, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hemos leído Hechos 2, 1 al 4 como referencia de la segunda parte de Primera de Pedro 1. Este versículo sigue. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro se dirigía a los gentiles cristianos en este verso 1 y también en el verso 18 y en el capítulo 2:10 y capítulo 4:3 es similar al verso 1 de lo que estamos viendo en la carta de Primera de Pedro. Expatriados de la dispersión. Esto era lugares donde estaban los cristianos y el apóstol Pedro tenía evidencias porque él mismo había recorrido toda esa región. No nos olvidemos que hay hechos que no se han escrito por falta de espacio y de tiempo para contar lo esencial, esto de parte del Espíritu Santo, a Pedro y a otros. El apóstol Pedro escribió a ellos esta carta, pero a nosotros también, a cada uno de los escogidos por Dios en todo el mundo, en la época pasada, actual y hasta la venida del Señor Jesucristo. Recuerde, nosotros más allá de nuestra nacionalidad en cada país que vivimos, así nos dice el apóstol Pablo y leemos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 2:3, 20 al 21. El apóstol Pedro describe a sus lectores, a los hermanos de las congregaciones que recibieron esta carta, como nos dice el verso 2, elegidos por Dios, en y para todos los sentidos de su voluntad y soberanía. La característica
inicial de los lectores como elegidos tenían como objetivo fortalecer y animar en su aflicción. La doctrina de la elección es una verdad familiar, distintiva a promover el bienestar de los creyentes, nos dice Hieber en su comentario. El texto del capítulo 1, verso 1 sigue: según la presciencia de Dios Padre. El apóstol Pedro habla con una seguridad. Si miramos antes de la negación, pero en este escrito, él es el elegido por Dios para dichos propósitos, ser siervo de Jesucristo, conforme o según la presciencia de Dios Padre. Así nos dice en puño y letra del apóstol Pedro. A esto se refiere donde estos incluye el conocimiento de antemano a la respuesta de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. No nos olvidemos que la elección es de Dios para cada hombre y mujer. Sigue diciendo el verso 2 de Primera de Pedro así: en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Por medio de la sangre obtenemos santificación que nos invade por medio del Espíritu Santo, ya que se renueva su misericordia cada mañana a cada elegido. En el Antiguo Testamento se roció sangre a 3 personas. En el establecimiento de Sinaí, antigua alianza, en Éxodo 24 como referencia, en la ordenación de Aarón y sus hijos, Éxodo 29-21, y en la consagración de purificación de un leproso limpiado, Levíticos 14, 6 y 7. La sangre de Jesucristo. Primero, somos limpiados de nuestros pecados. Segundo, hay un pacto. Tercero, somos ordenados sacerdotes. Todo esto es simultáneo en nuestro ser. El apóstol Pedro nos da una explicación tan natural de la salvación en la Trinidad, esto es, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, han y están desde la eternidad entretejida en la estructura del Nuevo Testamento. Jesús tiene un Padre, pero no como un ser superior, sino conjunto con el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, como iguales por la eternidad y como Dios, esto es la Trinidad. Gracia y paz sea multiplicados. Pedro el apóstol envía un saludo que ya era común entre todos los cristianos y él lo envía de la forma en que hemos leído, con una identidad, como lo hacía el apóstol Pablo, su consiervo, diríamos en nuestra actualidad. El escritor, una gracia desde el saludo griego y paz desde los judíos. Cuando esta obediencia del apóstol, el mandato de su maestro, cuando te conviertes, fortalece a tus hermanos. Este es el mismo Pedro que una vez comenzó a hundirse bajo las olas del mar, pero ahora estaba ayudando a otros a pararse. Este es el mismo Pedro que negó a su maestro, pero comienza su epístola reconociendo que es un apóstol de Jesucristo, dice Spurgeon. ¡Qué maravilla!, dice. Había obrado de Dios mismo, de Cristo mismo en su persona, en Pedro, en su gracia. No es de extrañar, por tanto, que diga esto: gracia y paz os sea multiplicado, nos dice Spurgeon. Pero ahora, la misericordia, los privilegios de la gracia de Dios se habían extendido por toda la tierra y a todos los seres humanos, hasta aquellos que nunca lo habrían esperado. Primero, el apóstol Pedro llama a las personas a quienes escriben los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Anteriormente ese había sido el título que pertenecía exclusivamente a Israel, porque tú eres un pueblo santo del Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas su pueblo especial entre todo el pueblo que hay sobre la superficie de la tierra, dice Deuteronomio 7:6 y Deuteronomio 14:2 como referencia. El profeta dice que Dios llama a Israel, mi elegido, Isaías 54:4.
El salmista habla de los hijos de Jacob, sus escogidos, Salmos 105, 6 y verso 43. Pero la nación de Israel falló en lo que Dios le había asignado, porque cuando Dios envió a su Hijo al mundo, dice Berkeley, le rechazó y lo crucificó. Cuando Jesús contó la parábola de los viñedos malvados, dijo que la heredad de Israel se iba a quitar y dar a otro. Esa es la base de la gran concepción del Nuevo Testamento, de la Iglesia cristiana como el nuevo Israel, el Israel de Dios, Gálatas 6:16. Todos los privilegios que antes habían pertenecido a Israel, ahora pertenecen a la Iglesia cristiana. La misericordia de Dios se había extendido hasta cubrir toda la tierra y todas las naciones habían visto la gloria expandirse en la gracia de Dios, dice Berkeley. Punto 2. Aquí hay otras palabras que antes pertenecían exclusivamente a Israel. La dirección de la carta dice literalmente a los escogidos extranjeros de la diáspora por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Diáspora, literalmente dispersión, era el nombre técnico de los judíos diseminados en el exilio por todos los países fuera de la frontera de Palestina. Algunas veces en su turbulencia histórica los judíos habían sido deportados a la fuerza de su tierra natal. Otras veces se habían trasladado voluntariamente para trabajar en sus negocios, que eran muy prósperos, en otras tierras. Esos judíos constituían la diáspora, pero ahora la verdadera diáspora no son los judíos, sino la iglesia cristiana diseminada por toda la provincia del Imperio Romano y las demás naciones del mundo. Hubo un tiempo cuando lo que eran extraños eran los judíos, ahora eran los cristianos. Son el pueblo cuyo rey es Dios, cuyo hogar es la eternidad y que están exiliados en el mundo, dice Berkeley. Lo que acabamos de decir significa que los dos grandes títulos en los que hemos estado pensando nos pertenecen a nosotros los cristianos. Primero, somos el pueblo escogido de Dios. Aquí hay algo que eleva, según que no puede haber mayor distinción o privilegio en el mundo que el ser escogido de Dios. La palabra eclectos puede describir cualquier cosa que sea específica, escogida, puede referirse a fruta selecta, artículos especiales elegidos por estar excepcionalmente hechos, tropas seleccionadas para una misión distintiva. Tenemos el honor de haber sido escogidos especialmente por Dios, pero hoy también desafía y responsabiliza aquí. Dios escogió siempre para un servicio. El honor que confiere a una persona es el de su propósito en esta tierra. Fue precisamente ahí donde fallaron los judíos y debemos poner todo nuestro empeño para que no parta nuestra vida la tragedia de un fracaso semejante, dice Berkeley. Segundo, somos exiliados de la eternidad. Esto no es decir nunca que debemos retirarnos del mundo, sino que debemos de la manera más realidad en el mundo y no ser del mundo. Se ha dicho sabiamente, el cristiano debe ser una persona aparte, pero no estar apartada del mundo. Donde quiera que los exilios de judíos se asentaban, sus ojos se dirigían a Jerusalén. De los países extranjeros construidos su sinagoga, de forma que cuando entraban la congregación estaban orientadas hacia Jerusalén. Por muy útil que fuera un judío como ciudadano en su país de adopción, su lealtad suprema era para Jerusalén. No olvidemos como ejemplo, a nota de pie de este artículo que estamos viendo, Daniel cuando oraba dirigía sus oraciones no solamente a Dios, sino también se inclinaba hacia Jerusalén. Los textos bíblicos lo dice. La palabra griega, dice Berkeley en su continuación de comentario, para un residente temporal en un país extranjero era paroikos,
Un paranoico era el que se encontraba en otro país, aunque con el pensamiento siempre estuvieron en el suyo. Tal forma de residencia se llamaba paroico a la palabra de lo que se deriva en español parroquial. Los cristianos en cualquier lugar son un grupo de gente cuya mirada se dirige siempre hacia Dios y cuya lealtad suprema está en el allá. Aquí decía el autor de Hebreos, no tenemos ciudad de residencia estable, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 13:14. Debemos repetir que esto no quiere decir que nos retiremos del mundo, sino que el cristiano lo ve todo a la luz de la eternidad y la vida como un viaje hacia Dios. De esto debemos la importancia que concede a las cosas. Es esto lo que dicta su conducta, nos dice Berkeley. Es la piedra de toque y la dinámica de su vida. Viven en ciudad tanto griegas como bárbaras, cada uno como le corresponde, siguiendo las costumbres de la región en cuanto a la ropa o comida y en las cosas exterior de la vida en general. Sin embargo, manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Habitan la tierra de su nacimiento, pero como residente temporal de las mismas, asumen su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y sobrellevan todas las incomodidades como forasteros. Toda la tierra extranjera son sus tierras nativas y todas las tierras nativas les son extranjeras. Pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Sería erróneo pensar que esto hace que los cristianos sean malos ciudadanos en la tierra de su residencia, precisamente porque ven todas las cosas bajo el punto de vista de la eternidad, son los mejores cuidados y ciudadanos, pues es sólo la luz de la eternidad como se puede descubrir el verdadero valor de las cosas, nos dice Berkeley. Nosotros, como cristianos, somos el pueblo escogido de Dios, somos exiliados de la eternidad. Ahí está nuestro inapreciable privilegio y nuestra inescapable responsabilidad. En el verso 2 se nos presenta tres grandes hechos de la vida cristiana, dice Berkeley. Primero, el cristiano es elogiado de acuerdo con el conocimiento anticipado de Cristo. C.E.B. Granfield nos ofrece un hermoso comentario a esta frase. Si concentramos toda nuestra atención en la hostilidad o la indiferencia del mundo o lo excu de nuestro propio progreso en la vida cristiana, bien podemos sentirnos desanimados. En tales momentos necesitamos que se nos recuerde que nuestra lección es de acuerdo con el conocimiento anticipado de Dios Padre. La Iglesia no es simplemente una organización humana, aunque, por supuesto, también lo es. Su origen no se encuentra en la voluntad de la carne o en el idealismo de algunos hombres o en la aspiración o proyecto humano, sino en el propósito eterno de Dios. Cuando estemos desanimados, bien podemos recordar que la Iglesia cristiana llegó a ser de acuerdo con el propósito y el plan de Dios y, si le es fiel, a fin de cuentas, no puede nunca acabar en el fracaso, dice Berkeley. Segundo, el cristiano es elegido para ser consagrado por el Espíritu. Lutero decía, creo que no puedo con mi propia razón o esfuerzo creer en mi Señor Jesucristo o acudir a Él. Para el cristiano, el Espíritu Santo es esencial en todos los aspectos de la vida cristiana y en cada uno de sus pasos en ella. Es el Espíritu Santo quien despierta dentro de nosotros los primeros de anhelos y hábitos de bondad. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y nos guía a la cruz de Cristo, donde podemos encontrar el perdón. Es el Espíritu Santo que nos capacita para ser librados de los pecados que nos tienen bajo su dominio y para alcanzar las virtudes que son el fruto del Espíritu.
Es el Espíritu quien nos da la seguridad de que nuestros pecados son perdonados y de Jesucristo el Señor, el principio, el medio y el final de la vida cristiana son la obra del Espíritu Santo, dice Berkeley. Tercero, el cristiano es elogiado para la obediencia y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en las que se menciona la aspersión con sangre. Puede que Pedro el apóstol tenga en mente estos 3 y que los 3 tengan algo que contribuir al pensamiento que encierra esta palabra. Primero, cuando un leproso se curaba, se le rociaba con sangre. Allí en Levítico hemos visto 14:1 al 7. El rociar con sangre era, por tanto, símbolo de la purificación por el sacrificio de Cristo. El cristiano es purificado del pecado. Segundo, el rociar con sangre era parte del ritual de la consagración de Aarón y de los sacerdotes. Así nos dicen varios textos en Éxodo y en Levítico. Era la señal de que se apartaban para el servicio de Dios. El cristiano es apartado especialmente para el servicio de Dios, no solo dentro del templo, sino también en el mundo. La gran escena de la aspersión nos llega a la promulgación del pacto entre Dios e Israel. En el pacto de Dios, por su voluntad y misericordia, se acercó a Israel para que fuera su pueblo y él sería su Dios. Pero esa relación dependía de que los israelitas aceptaran las condiciones del pacto y obedecieran la ley. La obediencia era una condición necesaria del pacto y la desobediencia quebrantaba la relación del pacto entre Dios e Israel. Así que nos dice Berkeley que el libro del pacto a Dios del pueblo, y lo asumió diciendo: haremos todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos, como señal de la relación de obediencia del pueblo para con Dios. Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio y roció con ella el altar, y con la otra mitad roció al pueblo. Éxodo 24:1 al 8. La aspersión significa obediencia mediante el sacrificio de Jesucristo. El cristiano entra en una nueva relación con Dios en la que sus pecados pasados son perdonados y él se compromete a obedecer a Dios en lo sucesivo. El cristiano no es llamado conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Por la aspersión de la sangre de Cristo, es limpiado de los pecados del pasado y dedicado a la obediencia de Dios. Así culminamos lo que nos dice Berkeley en su comentario y oramos así, hermanos. Señor, gracias, porque conocemos más del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y de lo que nos hiciste en nuestra vida. Nos limpiaste, Señor, desde el primer momento que nos elegiste y nos nombraste como sacerdote cada uno de nosotros. Oh, Señor, gracias por esa maravillosa eternidad que vamos a vivir contigo. Soñamos, Señor, por estar siempre en esa actitud, Señor, que nos dice la Biblia por medio de Pedro y de otros libros que hemos estudiado y que hacemos sistemáticamente. Señor, te damos gracias por los hermanos presentes, pero también por aquellos que no han podido participar, que tú estés supliendo, si está dentro de tu voluntad y soberanía, las necesidades espirituales y físicas. Te pedimos por la iglesia perseguida y desplazada en todo el mundo, Señor, que tú estés obrando, supliendo las necesidades, Señor, y también, Señor, cubriendo el corazón, Señor, y consolando. Gracias, Señor, por nuestra evangelización que estamos haciendo aquí en Montevideo. Señor, gracias por todas las cosas. Amén. Saludos.